Cambios en las pensiones del IMSS para 2025. El próximo año se anticipa un incremento en los montos que recibirán los pensionados, beneficiando a miles de personas en México. En la actualidad, existen diferentes tipos de pensiones, siendo las contributivas unas de las más comunes. Estas pensiones se otorgan a aquellos trabajadores que, durante su vida laboral, realizaron aportaciones a un sistema de seguridad social. Su objetivo principal es garantizar una fuente de ingresos durante la jubilación, y el monto final depende tanto de las contribuciones hechas por el empleado como de las aportaciones de su empleador. El sistema de pensiones en México incluye instituciones como el IMSS y el ISSSTE, que ofrecen diferentes esquemas y servicios a los trabajadores que cotizan en ellas. Es importante señalar que las condiciones de las pensiones, como los requisitos, el servicio médico y las fechas de pago, pueden variar considerablemente entre ambas instituciones. Por ejemplo, el ISSSTE realiza los pagos de pensión al finalizar cada mes, mientras que el IMSS efectúa sus depósitos el primer día del mes, salvo cuando coincide con días feriados o fines de semana. Además, tanto el IMSS como el ISSSTE manejan diversos regímenes que influyen en cómo se calcula y otorga la pensión. En el caso del IMSS, existen dos marcos legales principales, la Ley 73 y la Ley 97. Cada uno establece distintas condiciones para los trabajadores que buscan pensionarse. Sin embargo, es importante destacar que no todos logran acceder a una pensión, ya que si no se cumplen los requisitos establecidos, es posible recibir una negativa, lo que significa que no se podrá acceder a un ingreso vitalicio. Por esta razón, es fundamental informarse bien sobre los derechos y obligaciones al momento de cotizar y planificar el retiro. Los asegurados que desean pensionarse bajo el IMSS deben considerar el régimen al que pertenecen, el cual depende de la fecha en que iniciaron sus cotizaciones. Existen dos regímenes principales: la Ley 73, aplicable a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, y la Ley 97, dirigida a quienes empezaron a cotizar a partir de esa fecha. Si estás bajo la Ley 73, tu pensión se calcula con base en el promedio del salario de los últimos 5 años de trabajo, el número de semanas cotizadas y la edad al momento de jubilarte. A mayor edad y mayor cantidad de semanas cotizadas, mayor será el monto recibido. Por otro lado, si perteneces a la Ley 97, tu pensión depende del saldo acumulado en tu cuenta individual administrada por una Afore, así como de los rendimientos generados por las inversiones realizadas en dicha cuenta. En cuanto a los cambios en las pensiones del IMSS, es importante señalar que las pensiones bajo la Ley 73 solían ajustarse conforme al salario mínimo. Sin embargo, este criterio cambió para adaptarse mejor a los incrementos en el costo de vida provocados por la inflación. Ahora, el aumento anual de estas pensiones estará directamente relacionado con el índice de inflación, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Por ejemplo, si una persona recibe una pensión de 10,000 pesos mensuales y la inflación anual es del 4,5%, el aumento será de 450 pesos. Este ajuste es especialmente significativo para quienes reciben la pensión mínima garantizada, ya que se espera que experimenten incrementos considerables, alcanzando hasta un 12% en algunos casos. Estos cambios representan un esfuerzo por garantizar que los pensionados puedan mantener su poder adquisitivo frente a las fluctuaciones económicas, ofreciendo un mayor respaldo financiero a quienes más lo necesitan. Es fundamental que los trabajadores comprendan cómo funcionan sus regímenes y las implicaciones de estas modificaciones para planificar adecuadamente su retiro. En cuanto a los pagos mensuales de pensiones, la presidenta de México ha expresado que el objetivo es que el salario mínimo llegue a equivaler a 2.5 canastas básicas, lo que representa un aumento significativo respecto a la situación actual, donde se encuentra en 1.6. Este aumento, que rondaría el 12% en 2025, aún no ha sido confirmado oficialmente, pero la presidenta mencionó que podría ratificarse a finales de este año, cuando se discutan los ajustes salariales con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI. En cuanto a las pensiones, para 2025 se espera que algunos pensionados del IMSS comiencen a recibir aumentos en sus pagos mensuales, lo que será un alivio para muchos jubilados en México. El sistema de pensiones en México incluye diversas modalidades, siendo las pensiones contributivas las más comunes. Estas pensiones se otorgan a quienes hicieron aportaciones al sistema de seguridad social durante su vida laboral, garantizando ingresos durante la jubilación. El monto que reciben los pensionados depende de las contribuciones hechas tanto por el trabajador como por el empleador.
Entre las instituciones que otorgan pensiones en México, el IMSS y el ISSSTE son las más destacadas, aunque ambas tienen objetivos similares, existen algunas diferencias en cuanto a requisitos, fechas de pago y servicios médicos. Por ejemplo, los pensionados del ISSSTE reciben sus pagos al final de cada mes, mientras que los del IMSS los reciben el primer día hábil del mes, a menos que coincida con un día no laborable o un fin de semana. El IMSS contempla dos regímenes de pensión, que se determinan según la fecha en la que el trabajador comenzó a cotizar. El régimen de 1973 es aplicable a quienes empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, mientras que el régimen de 1997 es para quienes lo hicieron a partir de esa fecha. El régimen de pensión bajo la Ley 73 del IMSS aplica a aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. En este régimen, la pensión se calcula en función del promedio de los salarios de los últimos 5 años de trabajo y el número de semanas cotizadas. A mayor edad y mayor cantidad de semanas trabajadas, mayor será el monto de la pensión. Por otro lado, el régimen de 1997 se aplica a los trabajadores que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997. En este caso, las pensiones dependen del saldo acumulado en la cuenta individual administrada por una Afore y de los rendimientos generados por las inversiones de esta. En cuanto a los ajustes en las pensiones del IMSS para 2025, es importante destacar que antes, las pensiones bajo la Ley 73 se ajustaban con base en el salario mínimo. Sin embargo, este método fue modificado para adaptarse mejor a los incrementos en el costo de vida causados por la inflación. Ahora, los ajustes anuales de las pensiones se vinculan directamente con la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Por ejemplo, si una persona recibe una pensión de 10,000 pesos al mes y la inflación del año anterior es de 4,5%, el aumento sería de 450 pesos mensuales. Además, los beneficiarios de la pensión mínima garantizada podrían experimentar un incremento aún más significativo, de hasta un 12% en 2025. Según la presidenta de México, el objetivo es que el salario mínimo llegue a equivaler a 2.5 canastas básicas, un aumento considerable con respecto a las 1.6 canastas básicas en las que actualmente se encuentra. Esto implicaría no solo un aumento en el salario mínimo, sino también un impacto directo en las pensiones. Aunque este ajuste aún no ha sido oficializado, la presidenta adelantó que se podría confirmar a finales de este año, cuando se discutan los incrementos salariales con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI. Estos cambios reflejan un esfuerzo por mejorar las condiciones económicas de los pensionados y garantizar que reciban un ingreso digno que les permita enfrentar el costo de vida de manera más cómoda. Mantente atento a los anuncios oficiales para conocer más detalles sobre estos importantes ajustes en las pensiones del IMSS.